La derivada del cociente también tiene su fórmula, ¿listo? Y la forma de desarrollarla es muy similar a la derivada de la multiplicación que acabamos de trabajar. Entonces, si yo tengo acá que sean f de x y g de x, dos funciones, y tengo también la función f mayúscula que equivale a tomar las dos iniciales y dividirlas, es decir, vamos a hacer la división entre esas dos funciones. Entonces, tenemos que la derivada de esa división, es decir, la derivada de dividir f entre g, va a ser una fracción compuesta de la siguiente estructura. Entonces, en el numerador va derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Fíjense que este numerador, a excepción del menos, es la misma estructura que vemos en la multiplicación. ¿Listo? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada perdón, luego el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí vamos a hacer es una resta. ¿Listo? Y en el denominador vamos a tener la segunda función, pero al cuadrado. ¿Listo? Es decir, que acá tendremos que solucionar un producto notable en el caso en el que G sea un polinomio. ¿Listo? O en su efecto, hacer la multiplicación. Entonces tenemos F y G son nuestras funciones, reemplazamos y vamos a dar solución. Entonces, miremos un ejemplo. Tendríamos, mmm, a ver, tendríamos, por ejemplo, un segundito, abro el ejemplo, que f de x va a ser, por ejemplo, directamente hagámoslo de la siguiente manera. Tenemos f de x es x a la 4 entre 2x al cubo, perdón, menos 2x al cubo entre x a la 6. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos esa expresión. Para derivarla, o sea, para encontrar la derivada de nuestra función f, tendríamos dos opciones, ¿sí? Intentar reducir esa fracción a una expresión que no sea fracción, como por ejemplo, si simplificáramos un número, digamos que usted tiene 10 quintos, ahí está como fracción, pero si usted la simplifica le da 2, entonces ahí ya no le queda fracción. Con las expresiones algebraicas se puede hacer lo mismo, pero no siempre nos va a dar un número exacto, ¿sí? O no siempre nos va a dar un monomio o un polinomio sin fracción. Entonces, cuando eso sucede, aplicamos directamente nuestra definición. Entonces, aquí vamos a tener que identificar que, pues, esa sería nuestra función f, ¿sí? F siempre va a ser el numerador y esta de acá abajo vendría siendo nuestra función g. Y a partir de ellas dos es que vamos a trabajar con la fórmula. ¿Listo? F es el numerador, G es el denominador. A diferencia de la multiplicación, aquí usted sí va a tener que trabajar directamente con dos funciones, no con tres ni con más, porque usted va a dividir solamente dos funciones. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarle la definición, aplicar nuestra expresión. Tendríamos entonces que, para encontrar nuestra derivada, sería la derivada del primero, ¿sí? Entonces voy a empezar acá en este orden. Entonces, derivada del primero. Entonces, la derivada del primero vendría siendo la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? X al cubo. X al cubo, sí. 4x al cubo. El 4 baja a multiplicar. Así. Ujú. Menos 6x al cuadrado. Menos 6x al cuadrado. Perfecto. El 3 baja a multiplicar al 2 y se le resta 1, entonces ahí ya queda. Tenemos la derivada del primero. Ahora el segundo sin derivar.
Entonces aquí iría es x a la 6. X a la 6. Ujú. Menos, ahora viene, el primero sin derivar. X Al al 4 menos X Menos al 2. cuadrado. X a la 4 menos 2x al cubo. ¿Listo? El mismo f. Por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? 6x Otro al X a la 5. Ah, sí, sí, 6x sí. a la 5. Muy bien. Entre el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo? 4x No. al 3. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es X a g? la 6. X a la 6. ¿Listo? Y todo eso al cuadrado. Entonces aquí vamos a mirar que tendríamos, este es f, la derivada de f. Esta expresión de aquí es g. Esta expresión de aquí es f sin derivar. Y esta expresión de aquí es la derivada de g. Mientras el denominador es g al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este habíamos dicho que era g y de ahí estábamos reemplazando. Entonces, f, la derivada de f por g y demás. Ahí ya utilizamos la definición o la fórmula, si se quiere llamar de esa manera, de la derivada de la división. Ahora lo que nos falta es simplificar eso. ¿Listo? Esa expresión dejarla tan corta y tan simplificada como nos sea posible. Entonces, primero tendríamos que proceder a hacer las multiplicaciones y las potenciaciones a que haya lugar. Entonces, fíjense que en el numerador tengo las mismas dos multiplicaciones que en el procedimiento, en el procedimiento anterior. Entonces tendríamos que cada uno de los términos de este polinomio por x a la 6 y cada uno de los términos de este polinomio por el 6x a la 5. Tener cuidado porque aquí es una resta, entonces se debe conservar el paréntesis, no como cuando hicimos el procedimiento de la multiplicación que quitamos el paréntesis sin más. ¿Listo? Entonces continuamos. Aquí sería 4x al cubo por x a la 6, ¿cuánto nos da? 4x a la 9. 4x a la 9. Recordemos que multiplicamos los coeficientes y los exponentes se suman cuando son de la misma base. Luego tenemos menos 6x a la 2 por x a la 6. Menos 6x a la 8. Menos 6x a la 8. ¿Listo? Ya está la primera multiplicación. Luego viene el menos. Ahí voy a colocar el paréntesis. ¿Listo? Hago la otra multiplicación. Entonces, x a la 4 por 6x a la 5. 6x a la 9. Muy bien. Y luego tendríamos menos 2x a la 3 por 6x a la 5. menos 12x a la 8. 8. Muy bien. Y en el denominador tenemos potencia de una potencia. Entonces, ¿cuánto es x a la 6 a la 2? X a la 12. X a la 12. ¿Listo? Cuando tenemos potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Aquí tengo que romper paréntesis, entonces debo hacer esta multiplicación. ¿Listo? Que en otras palabras, pues es dejar la misma expresión, pero todos los signos que están dentro del paréntesis cambian. ¿Listo? Porque antes del paréntesis tenemos un menos, que igual si hacemos la multiplicación de signos, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces vamos a hacer esa parte. Tendríamos 4x a la 9 menos 6x a la 8, que no cambia, menos por 6x a la 9, nos quedaría menos 6x a la 9, luego menos por menos 12x a la 8, pues menos por menos da más, 12x a la 8, entre x a la 12. Ahora reducimos términos semejantes. Entonces nos damos cuenta que hay dos parejas de semejantes que son los que acabo de señalar y los que acabo de señalar. ¿Sí? Son semejantes entre sí. Entonces, los x a la 9. Tendríamos 4x a la 9 menos 6x a la 9. Eso nos daría. Menos 2x a la 9. Muy bien. ¿Y la otra parte? 6x, mentira. Sí, 6x sí. a la 8. Sí, porque tenemos menos 6 más 12. Entonces sería más 6x a la 8 entre x a la 12. Ya está la derivada. ¿Listo? Esta expresión que tenemos acá ya corresponde a la derivada de la función inicial. Y habríamos finalizado. ¿Listo? Acá se podría intentar simplificar, ¿sí? Extraer factor común en el numerador y cancelar x. Sin embargo, pues ahí ya está hecha la derivada. ¿Listo?